Mi nombre es José Ricardo Raimundo Fernández Delgadillo. El día de hoy voy a compartir con ustedes este video referente a la recomendación 32-2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de poder establecer todo el proceso de investigación y liberación que conlleva a cabo para determinar la responsabilidad del Estado en casos de violación de derechos humanos y por ende le corresponde la reparación del daño. En ese sentido, cabe advertir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en adelante lo que corresponde es un organismo público autónomo que se encarga en particular de proteger los derechos humanos de todos los habitantes dentro del territorio nacional, también de realizar funciones de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, pero sobre todo es la encargada del procedimiento no jurisdiccional que se lleva a cabo cuando existen violaciones a los derechos humanos y se trata de resarcir el daño por estas violaciones provocadas, retomando la idea que habíamos advertido que el día de hoy vamos a compartir sobre la recomendación 32-2018 emitida por este organismo público autónomo. Los hechos que se trata de un caso derivado de una manifestación de 23 de diciembre del año 2015 de personas pensionadas del Instituto de Pensiones en el estado de Veracruz, a quienes por diferentes omisiones y acciones se les incumplió en el pago de la pensión respectiva, así como llegaron a emitir cheques sin fondos, de los cuales hubo compromiso de pago en una fecha determinada que no ocurrió. Por lo tanto, las personas pensionadas tomaron la determinación de manifestarse frente al Palacio Municipal y que respectivo a los municipios en los que corresponden las poblaciones para solicitar que se llevara a cabo el pago oportuno de la pensión, pero además porque las fechas incluía pago de aguinaldo. No obstante, como las autoridades se negaron a realizar el pago, advirtiendo de diferentes tipos de posibilidades de manifestarse. La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ordenó el desalojo de las calles de estas personas que se manifestaban, pero además durante ese proceso incurrieron en necesario uso de la fuerza, así como desproporcionando uso de la misma. Por ende, todos los hechos llegaron a la violación de los derechos humanos, por un lado, en materia de seguridad social, por motivo de la falta de pago de pensiones y violación del trato digno y a la integridad de las personas, violaciones a la libertad de reunión, y además como también se vieron involucrados periodistas que trataban de dar cobertura a estos hechos. Se llevaron a cabo violaciones a la libertad de expresión. Todo esto derivó de diferentes investigaciones a cargo de la Fiscalía y a cargo de diferentes dependencias públicas de manera interna. Sin embargo, no se llegó a ningún tipo de auxilio a las personas pensionadas. Por ende, también estos hechos incurrieron en violaciones a la Procuración de Justicia como una modalidad de acceso a la justicia, pero efectos de llevar a cabo el análisis dentro de esta recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hizo llegar a diferentes evidencias, por un lado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encargó de recabar evidencias que le dieran la facultad de atracción para poder resolver en materia del caso, porque de origen las manifestaciones se llevaron a cabo en diferentes municipios del estado de Veracruz, pero también diferentes personas presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta Comisión Nacional determinó que a través de diferentes fuentes de información de carácter público, en el caso ameritaba una trascendencia ser atraído por ella para su resolución, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos prioritariamente se encargó de recabar diferentes notas periodísticas
en las que se hizo evidente el desalojo que sufrieron las personas de fecha 23 de diciembre de 2015, cuando se manifestaron a solicitar el pago oportuno de las pensiones, una vez que tuvieron fundamentada esta de atracción las evidencias que se recabaron y que se trataron precisamente de la investigación que se había iniciado por un lado a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por el otro a través de la Fiscalía Especializada de hechos relacionados con corrupción y de delitos cometidos por servidores públicos, por el Instituto de Pensiones, por la Secretaría de Finanzas y por supuesto la Secretaría de Gobernación, todos en el estado de Veracruz, de lo cual pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo tener por evidente que no solo hubo omisiones en el pago, sino que además en el proceso de la investigación hubo múltiples negligencias, particularmente porque estas determinaron que en un archivo y no hubo ningún tipo de medida disciplinaria para las personas involucradas, tanto en el desalojo indebido como en la falta del pago oportuno y emisiones de los cheques sin fondo. En un segundo momento tenemos la evidencia que recabó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esta comisión estatal se requirió de diferentes escritos a través de los cuales se recabaron las entrevistas, los testimonios a las personas afectadas por el desalojo indebido y también por la falta de pago oportuno de las pensiones. En este caso podemos observar que las evidencias prioritarias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se relacionaron en torno de dos circunstancias. Primero, que nada, de diferentes testimonios de cada una de las víctimas que sufrieron afectaciones y se presentaron ante la comisión a realizar queja por el otro diferentes documentos emitidos por las dependencias públicas en los que se advertía haberse iniciado investigación interna por la falta de pago, un compromiso por escrito de una de las autoridades dentro de la Secretaría de Gobernación en la cual establecía que el 22 de diciembre se iba a liberar los pagos y no ocurrió diferentes documentos de haber iniciado investigación ante los agentes de la policía que realizaron el desalojo indebido y el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza. Circulares en el que cuales se ordenaba se remitirá informes en torno de la falta de pago por la Secretaría de Finanzas dentro de todo lo cual la Comisión Estatal pudo advertir que hubo bastantes omisiones por la Secretaría de Finanzas e el Instituto de Pensiones y liberar los recursos. Advertir en ese sentido que así como vulneraban los derechos humanos de la seguridad social porque no se garantizó dentro de los presupuestos la debida eficacia para poder liberar el tiempo y forma a las personas de las cuales dependían estas pensiones. Para poder obtener un mínimo vital en el tercer lugar, pues aparecen las diferentes evidencias recabadas por la Secretaría de Gobernación del Estado. Algo muy importante aquí es que la Secretaría de Gobernación, como la Secretaría con mayor autoridad dentro de las demás del Estado, se encargó de un momento determinado de solicitar auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública para efectos de que realizara el desalojo que se estaba llevando a cabo por motivo de la manifestación de estas personas pensionadas. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación trató de realizar una interlocución con las personas pensionadas que realizaban el reclamo. Realizó un compromiso por escrito en el cual se comprometió a la fecha del 22 de diciembre se realizara el pago. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo tanto el día 23 se vuelve a manifestar y es el momento en el cual se lleva el desalojo de estas evidencias que recabó la Secretaría de Gobernación. Se hicieron con posterioridad al evento de desalojo con motivo de diferentes recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y además por motivo de los informes que tuvo que remitir dentro de las acciones que se estaba realizando. Sin embargo,
Algo que concluyeron las evidencias netamente documentales también de la Secretaría de Gobernación es que no hubo procedimientos disciplinarios iniciados porque no hubo personas que se manifestaran en torno a esto. Además, también la Secretaría de Gobernación advirtió que salvo el compromiso por escrito, pero que además dependía de esta persona el poder liberar de los pagos, no había ningún tipo de evidencia para efectos de dar continuidad a quejas de investigación internas dentro de las evidencias. También podemos rescatar las que se recabaron por la Secretaría de Finanzas a través del Instituto de Pensiones, que este sentido del Instituto de Pensiones advirtió diferentes oficios en los cuales había solicitado los recursos de la Secretaría de Finanzas, pero esta no había realizado la transferencia de vida al Instituto de Pensiones. Además, remitió diferentes documentos en los cuales se pudo advertir que cuál era el número total de las personas afectadas de su pensión, cuántos cheques fueron liberados sin fondo, pero también sobre todo el Instituto de Pensiones recabó evidencias en torno a que la falta de pago no dependía de ellos, sino por el contrario, de la Secretaría de Finanzas. De esta manera, evidencias concretamente de la Secretaría de Finanzas se relacionan de manera directa a los diferentes documentos en los cuales se realizó el compromiso de realizar el pago oportuno de las pensiones. También se tomó en consideración dentro de las evidencias diferentes documentos en los cuales se habían remitido informes de haber liberado recursos. Sin embargo, por alguna causa estos recursos no pudieron ser ejercidos por el Instituto de Pensiones. Aparecen, por supuesto, las evidencias recabadas por la Secretaría de Seguridad Pública en este supuesto. La gran mayoría de evidencias, que también son documentales, tienen que ver con los protocolos y con los lineamientos operativos para los agentes policíacos, y que prácticamente dentro de todas las evidencias que se recaban a través de la Secretaría de Seguridad Pública pudimos dar cuenta no solo de un uso excesivo innecesario de la fuerza policial, sino que además de la inexistencia de una causa justificada, porque gran parte de las evidencias se refieren a oficios de los cuales los diferentes agentes al mando de los subgrupos que participaron en el desalojo advierten que fue su jefe el que solicitó la intervención. El jefe de al mando advierte que fue la Secretaría de Gobernación a la que solicita la intervención, tratando de lavarse las manos. Y además, dentro de estas evidencias se recaban cuáles son los protocolos a los que sean sujetos, cuáles son los lineamientos operativos, pero además oficios en los que supuestamente los agentes policiales se habían presentado a la manifestación sin ningún tipo de arma, cosa que se contradice con las notas periodísticas que recaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se pueden advertir fotografías con uso de diferentes instrumentos de la fuerza policial. En este sentido, también se recaban diferentes circulares y oficios en los cuales se les ordena la investigación de los agentes que participaron en el desalojo, así como del el inicio del procedimiento de internos de las medidas disciplinarias por el uso excesivo de la fuerza innecesaria y además esto implica una omisión en la aplicación de su protocolo policial y sobre todo los lineamientos sobre el uso de la fuerza. Otro aspecto muy importante en el que dentro de las evidencias que se recaban pudimos advertir aquellas que derivan de la Contraloría y de la Fiscalía General. En un primer momento, la formación de la Fiscalía advierte que se presentan denuncias penales, se inició carpeta de investigación, catalogada como carpeta de investigación 2, en la cual se recabaron testimonios de diferentes personas, pero no así las víctimas, y curiosamente la Fiscalía advirtió que se tenía
que archiva la carpeta porque no había elementos para continuar la investigación penal. Todas estas evidencias determinaban por remitirse a través de informes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dentro de los cuales se puede advertir que la Fiscalía fue negligente en la investigación de los hechos porque estaba preparando que las personas se presentaran para hacer su trabajo, advirtiéndose que así una omisión a su deber de debida diligencia, porque ya eran sabedores de los hechos constitutivos y posibles delitos, y en lugar de iniciar de forma inmediata la investigación, estaban esperando que hubiera un impulso, dejando deliberadamente sin tramitación esta carpeta para el caso de las evidencias a cargo de la Contraloría General, que se pudieron obtener documentos en donde se iniciaron ciertos procedimientos internos en materia administrativa disciplinaria para poder determinar quiénes fueron las personas responsables de los hechos ocurridos el 23 de diciembre del 2015. Sin embargo, podemos advertir que todos estos procedimientos nuevamente quedan sin ningún tipo de tramitación porque se envía archivo por falta de datos o evidencia para que permitiera advertir que había necesidad de una sanción sobre el único sobre el cual se continuó abierta una carpeta administrativa. Es sobre el artículo 16 porque fue la persona que manifestantemente hizo compromiso por escrito para efectos del pago bien de estas evidencias que se pudieron recabar. Podemos tener que existe una situación jurídica específica dentro de cada una de las dependencias públicas, y en primer lugar ante la Fiscalía Novena, especializada en los hechos relacionados con la corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, se inició una carpeta de investigación que a la fecha en la que se emitió la recomendación 32/2018 continúa en la integración, es decir, que ni siquiera había judicializado frente a un órgano judicial a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Se tuvo abierta una investigación administrativa que continúa hasta el momento en que se determinó archivo por falta de elementos. La Secretaría de Finanzas inició la queja. Uno, que también determinó el archivo. El Instituto de Pensiones tuvo que recibida la queja. 2, por posibles omisiones al artículo 16. Esta queja dio lugar a un procedimiento disciplinario administrativo, pero que también determinó que el archivo de estos elementos. Advertimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizaba varias observaciones para poder determinar violaciones de los derechos humanos, y suma de las observaciones a que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos se refiere primero que cada determinó la necesidad de realizar de contexto, es decir, la toma en consideración toda la situación que vivían las personas pensionadas en ese año, en específico en el estado de Veracruz. De ahí se determinó que un alto porcentaje de los beneficiarios y el derecho de los habitantes del Instituto de Pensiones son pensionados, bien sea por invalidez, por vejez, por incapacidad, por orfandad, y precisamente eso fue lo que permitió el interés de reconocer el grado de vulnerabilidad de los pensionados, porque es a través de estas pensiones que las personas pueden lograr su medio de subsistencia, dotándoles así un mínimo vital. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó en consideración las notas periodísticas, pero sobre todo en relación al presupuesto público, porque algo que también logró determinar es parte importante del problema de este caso radica en la falta de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por ende el Instituto de Pensiones, porque se logró advertir que no hay transparencia en el manejo de los recursos públicos para poder garantizar las pensiones de las que dependían los sujetos.
que fueron víctimas de violación de los derechos humanos. Además, pudo advertir que no hay un manejo adecuado de los recursos porque no se está garantizando las pensiones, quedando liberadas en tiempo y forma. Otro aspecto que se tiene dentro de las observaciones es que al intentar los medios de comunicación y difundir los hechos ocurridos, de la Secretaría de Seguridad Pública hizo que todo público, a través de uso innecesario de la fuerza y uso desproporcionado de esta, para evitar que se difundieran los hechos, y por tanto entonces también no nos encontramos con otras violaciones. Así, en concreto, la Comisión Nacional determinó que hay violaciones de los derechos de seguridad social a través de la falta de pago y la liberación de los cheques sin fondo, y que de cierta forma tiene la gran característica de las pensiones ya otorgadas. Se pone en la integridad y en tanto el trato digno con el uso innecesario de la fuerza. Hubo violaciones de derecho de reuniones porque al tratar de desalojar a los pobladores que se manifestaban, trataban de diluir la organización y ya estaban teniendo, y que se tiene además una violación de los derechos a la libertad de expresión, y frente a todas estas omisiones que realizaron tanto las dependencias como la Fiscalía de Investigación de los hechos ocurridos, se tiene una violación de los derechos del acceso a la información en su modalidad de procuración de justicia, porque no se dio la satisfacción a las víctimas de ver visualizada su reparación del daño, en que responsabilidades incurrieron las autoridades. De este caso particularmente se advierte que el Instituto de Pensiones de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Gobernación o el Gobierno y la Fiscalía son las autoridades con mayor responsabilidad, así como la recomendación que emite responsabilidades, por un lado, para el gobernador constitucional de Veracruz, de no verificar que todas y cada una de las secretarías estén remitiendo la información en tiempo y forma, además de que estas secretarías funcionen de manera regular. Las responsabilidades del Instituto de Pensiones tiene que ver con la falta de pago, de depósito, de transferencia y de liberación de los cheques sin fondo, que además pueden haber incurrido ahí en un delito de la Secretaría de Finanzas, que advierte la responsabilidad por la falta de liberación de los recursos de manera oportuna para que el Instituto de Pensiones pudiera contar con el recurso debido, además de manejo sin transparencia de recursos públicos de la Fiscalía. La responsabilidad de que se determina es que no realiza la investigación con debida diligencia. Por el contrario, deja el trámite morir sin ningún tipo de actividad. Falta andando así los fiscales y a su deber de investigación penal de estos. Se advierte que como parte de la reparación del daño se determinaron medidas de rehabilitación, medidas que no repetición o garantías que no de no repetición, medidas de indemnización. Particularmente aquí nosotros podemos encontrar que dentro de las medidas de rehabilitación se trató de garantizar en todo momento la atención psicológica médica para las víctimas, sobre todo las que fueron objeto de golpes y maltratos de carácter físico en el momento del desalojo, incluidos los periodistas, en las que las medidas de indemnización podemos advertir que se habla particularmente que se tomen las medidas legales necesarias para resarcir el daño de manera integral, lo que requiere decir incluir la parte material y la parte moral, aunque aquí no se hace una determinación de cálculo de absoluto. Simplemente se habla de tomar las medidas de garantías que de no repetición tienen que ver particularmente con diferentes tipos de obligación que se impusieron a cada una de las autoridades, aunque todas comparten algo muy concreto. Todas tienen que capacitar a su personal en materia de derechos humanos y sobre todo sensibilizar en materia de derechos de la vejez, de las personas mayores. Advierte que que el personal de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno y de Fiscalía son omisas en la atención con perspectiva de derechos humanos, porque no dan la atención debida. De esto hacen diferentes recomendaciones. Por un lado, a cada una de las secretarías el plazo no mayor
y que se les ordena la reparación integral del daño, pero además podemos advertir que en el caso del Gobierno de Constitución de Veracruz se obliga a inscribir a las víctimas en el registro de las víctimas, le obliga además dentro de las acciones a colaborar en la investigación de carácter penal y ante las diferentes Contraloría respecto a los hechos ocurridos también se le hace un hincapié de garantizar las medidas para que la transferencia que se realice en la Secretaría de Finanzas, el Instituto de Pensiones cuenten con los recursos manejados de forma adecuada para que no vuelvan a ocurrir que faltan pagos, además que el plazo no mayor de 6 meses se advierte la capacitación al personal de sus 3 secretarías vinculadas para el caso de las dependencias de que habla en particular. 1. La reparación integral del daño. 2. Garantizar el registro de las víctimas en el registro nacional. 3. Colaborar cada una de las dependencias con el lado de la denuncia penal y con el otro la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las respectivas quejas que se presentan en cada uno de los plazos no mayores a 6 meses. Se habla además de las fiscalías que tienen que integrar la carpeta de investigación carpeta de investigación debidas se trata además de dar capacidad en materia de derechos humanos, pero además colaborar puntualmente y oportunamente a la investigación de los derechos ocurridos y determinar la responsabilidad administrativa y tomar las medidas disciplinarias necesarias. De todo esto nosotros puedo advertir que en esta recomendación 32/2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo un rol fundamental, pues si bien cada uno de los hechos ocurridos en fecha 22 que culminaron el 23 de diciembre del año 2015 fueron presentadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pudo dar lugar a visibilizar las violaciones a derechos humanos de seguridad social y de acceso de justicia contra la integridad personal y el trato digno de la libertad y de la reunión de libertad de expresión. Pero también además podemos apreciar que en este caso, aunque dentro de la legislación se reconoce diferentes obligaciones de las autoridades a todos los ámbitos de competencia, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, mientras que no existe una sensibilización por parte del personal sobre la comprensión, alcance y dimensiones de los derechos humanos. Vamos de cierta forma los derechos humanos, de las violaciones, aspecto de la seguridad social y por supuesto la recomendación del 32/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nuestros datos para efectos de comunicación localizar en caso de esto, pues esta recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la gran característica de todo y cada uno de los puntos que anteriormente mencioné. Muchas gracias y hasta luego.